Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Sería buen recibo que la Secretaría de Movilidad del Distrito de Barranquilla pusiera en marcha un plan de choque que permitiera el flujo vehicular en las áreas neurálgicas de esta capital, tales como en el cuadrante que abarca la calle Murillo entre carreras 38 y 46 y la calle 30 entre las mismas carreras, en la intervención de las carreras 44 y calles 37 y 39 dentro del cuadrante. Presencia de reguladores a lo largo de la calle 72 desde la Escuela Normal hasta la carrera 58 y dispositivos especiales en la autopista al aeropuerto en la calle 93 con 46 y en la 51B entre 85 y 80. Solo así se podrá circular en relativa normalidad en esta capital. Movilidad no es poner comparendos, es permitir el flujo vehicular. Buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-medio30 de telecaribe.com. Como siempre, esta señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital. Las noticias, el primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología. Aquí están nuestros titulares, comenzamos. Tropas binacionales actuarán en conjunto para neutralizar acciones de organizaciones criminales responsables de secuestros y extorsiones en La Guajira. Duro golpe a estructura criminal que fabricaba medicamentos en todo el país. 12 de los 16 capturados por la DIJÍN fueron aprehendidos en Barranquilla. Defensores de los derechos humanos preocupados por la aprobación del fuero militar. ¿Sabe usted qué es? Aquí habla la gente. Cáncer de Chávez impacta economía de Maicao. Más capturas a estructura de los urabeños en Sucre. Y esta noche, el primer duelo de la final, Millonarios y Medellín, un duelo inédito. Tenemos la nota. Y en las noticias del entretenimiento, Juanes le canta hoy a Barranquilla. Los detalles de esto y mucho más al final de la emisión. Muchísima atención, tropas del ejército colombiano y la Guardia Venezolana trabajan en conjunto para cerrarle el paso a las organizaciones criminales que vienen sembrando el pánico en La Guajira con el flagelo del secuestro y la extorsión. Tropas binacionales actuaron en conjunto para neutralizar acciones de bandas criminales y guerrilla en la frontera al norte del país. Los delitos más frecuentes que entraron a combatir las unidades binacionales son extorsiones y secuestro, habida cuenta que cuando se perpetran esos delitos, los delincuentes se refugian en el vecino país. Pues como zona de fronteras tenemos el flagelo de las FARC, Frente 59, que está en toda la montaña del Perijá, con las fronteras con Venezuela. También tenemos las bandas criminales en la zona de Dibuya. El llamado del gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, es ampliar las estrategias de seguridad con el apoyo del gobierno nacional para disminuir los hechos delictivos. El secuestro, boleteo, microtráfico se viene dando en nuestro departamento por la cuestión de ser una zona de frontera y estar asentada en las dos serranías del Perijá y en la estribación de la Sierra Nevada, que están asentadas las guerrillas y las bandas criminales. Ornella Nieto en las noticias. Una peligrosa banda de falsificadores de medicamentos que operaba en todo el país fue desmantelada por la policía en las últimas horas. La organización tenía su centro de operaciones en la ciudad de Barranquilla. A ciencia cierta, no se podrá saber cuántas vidas humanas se perdieron o se perderán en los próximos días por el consumo de medicamentos para el cáncer y otras patologías catastróficas falsificados en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Cali y San José del Guaviare. La red de falsificadores de medicamentos que fue desmantelada por la policía en las últimas horas era una verdadera empresa criminal que logró permear algunas entidades encargadas de las empresas prestadoras del servicio de salud mediante documentos que certificaban la originalidad de las drogas, algunos de los cuales tenían fechas de vencimiento adulterado y correspondían a lotes de seguros sociales de Venezuela. De los 16 capturados, 12 de estos fueron detenidos en Barranquilla. Una organización transnacional que facilitaba la importación ilegal de medicinas y que falsificaba productos contra el cáncer y el VIH. Los medicamentos eran almacenados en bodegas clandestinas en Barranquilla. Una vez los medicamentos eran introducidos al mercado con características muy diferentes a los originales, eran distribuidos a nivel nacional mediante la contratación de empresas transportadoras. La crisis de salud del presidente de Venezuela y varias situaciones políticas del vecino país han afectado el comercio de la fronteriza ciudad de Maicao.
La crisis de salud que hoy tiene al borde de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez se ha visto reflejada negativamente en el comercio de la fronteriza ciudad de Maicao. Cuando hay inestabilidad económica o de carácter financiero, afecta el comercio de La Guajira con el Zulia. Y la otra parte, que es el comercio internacional, que es que se afecta aún más. En la frontera, la zona más afectada por los problemas económicos es la Alta Guajira, principalmente la comunidad de la etnia guayú que domina todo este territorio. Lo hacen un 98% la población guayú, la población indígena. Y de ese gran porcentaje, la mayoría, el 80%, son mujeres. Ornella Nieto en las noticias. Después de los avances que ha tenido el controvertido tema del fuero militar en el Congreso de la República, defensores de derechos humanos ven con preocupación el tema de impunidad con la aprobación de este proyecto. Luego de cumplido los 8 debates en el Congreso de la República, el controvertido tema del fuero militar pasará a conciliación entre la Cámara y el Senado. Organizaciones internacionales de derechos humanos ven con preocupación la aprobación de esta medida y aseguran que no es la solución al sinnúmero de violaciones cometidas por las fuerzas militares. Nosotros nos preocupa altamente el hecho de que se esté pensando ahora en darle una serie de beneficios a los militares para donde se ha demostrado de que se sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, donde se siguen presentando desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Finalmente, muchos defensores aseguran que aun cuando muchos casos de ejecuciones extrajudiciales están en la justicia ordinaria, han sido dilatados, ahora con el fuero militar reinará la impunidad. Consultamos con la gente en las calles si saben qué consiste el fuero militar y si está de acuerdo con su aprobación. Las reacciones aquí en nuestra sección Habla la Gente. Fuero militar es el que le dan a los militares por la labor que hacen como militares, ¿no es así? No. ¿Fuero? ¿Sí? No, el fuero militar, ¿qué? No, yo no sé nada. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay muchas garantías y esas cuestiones. Un duro golpe a las estructuras sicariales de las bandas criminales asestó la policía de Sucre con la captura de 3 presuntos miembros de estas organizaciones. En este video quedó registrado el operativo realizado por la policía en Sucre, donde se logró la captura de 3 presuntos integrantes de la banda criminal Los Rastrojos. Alias Lorica y alias Ronald. Otra persona, se les encontró 2 pistolas 9 milímetros, un par de esposas. Tenían 29 cartuchos de 9 milímetros. Estas personas están dentro de la estructura de Los Rastrojos. Según las autoridades, estos sujetos venían atemorizando a los comerciantes de esta localidad y son señalados también por autores de 2 crímenes en los 2 últimos días. Son los sicarios que habrían cometido el homicidio de estas 2 personas, de acuerdo a las pruebas que se están realizando. Los presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Ante la crisis de salud que afronta el presidente venezolano Hugo Chávez, debió ser sometido a una nueva cirugía para contrarrestar el cáncer que padece. Las Noticias consultó con expertos oncólogos cuáles son las consecuencias de la llamada etapa de metástasis en esta enfermedad. La metástasis es un proceso complejo que implica la extensión de un tumor o de un cáncer a las partes distantes del cuerpo de su sitio original. Aproximadamente el 30% de los pacientes recién diagnosticados ya tienen metástasis, que pueden ser evidenciadas inclusive clínicamente. Del 70% restante, se considera que la mitad ya también tienen micrometástasis y el resto pueden ser curados con un tratamiento local. La enfermedad metastásica en el hombre, como por ejemplo en cáncer de próstata, es muy respondedora, es una terapia que se basa en hormonas. Los pacientes metastásicos finalmente fallecen. Renata Correa, Las Noticias. Sí, 40 minutos, tenemos información de última hora aquí en Las Noticias. Vamos inmediatamente a nuestra sala de redacción. Ahí se encuentra Tatiana Martínez, quien tiene todos los detalles. Tatiana, buenas noches. Buenas noches y muchísima atención. La oposición venezolana anunció que el posoperatorio del presidente Chávez habría tenido un mal desenlace y que oficialmente la noticia se daría a conocer el 17 de diciembre, que coincidiría con la muerte del libertador Simón Bolívar.
Esto anunció el sacerdote José Palmar, uno de los líderes de la oposición, en su cuenta de Twitter. Y coincide con el anuncio del vicepresidente Nicolás Maduro, quien dijo que el pueblo venezolano debe estar preparado serenamente para enfrentar escenarios difíciles y duros en los próximos días. Gracias, Tatiana, por toda la información. En otros temas, el hurto a residencias es uno de los delitos de mayor impacto que afecta a los barranquilleros. Un nuevo caso se registró esta madrugada en el barrio San José. La comunidad denunció la crítica situación de inseguridad en este sector. La ola de inseguridad que enfrenta Barranquilla es alarmante y el barrio San José no escapa a esta terrible situación. La tranquilidad de la señora Luzmira Narváez y su familia se vio interrumpida en la madrugada de ayer cuando por la ventana de su casa en el barrio San José irrumpieron 2 ladrones para robarle su dinero. Que él con una linterna me alumbra y se alumbra él mismo para que vea que tiene un pasamontaña, búscame la llave. Y él coge la llave y viene con la llave y me dice que lo acompañe, o sea, él me agarra y me dice acompáñame y le abrió al compañero. Cuando él abre al compañero, él cierra todo, entonces nos dice, bueno, búsqueme la plata que tienen aquí. Los habitantes del barrio San José están atemorizados con esta situación. Un nuevo encuentro entre los gobernadores de la región Caribe se llevó a cabo hoy en la capital del Atlántico. Esto lo veremos más adelante aquí en las noticias. Por lo pronto hacemos una pausa y en breve retornamos con mucho más. Versión Libre y las noticias de Telecaribe les desean una feliz Navidad y un próspero año 2013. Estás viendo Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro.